Seguimos en Claves Políticas por NSTV. Ahora le damos la bienvenida. Ya habíamos mostrado que estaba esperando aquí el senador José Morín, de Propuesta Ballista, Partido Colorado. Un gusto tenerlo. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Senador, recién en esta charla que teníamos con Alfredo García y con Wenir Sartú, decían, bueno, hay un tema y es que la oposición no tiene candidato. Decían, bueno, el Frente Amplio está mal, hay problemas en la gestión, pero la oposición no tiene nada para ofrecer. El Partido Colorado en realidad tiene uno claro, que es Pedro Bordaberry, por ahora. ¿Qué pasa en el caso? ¿Y usted está en carrera? El PRO va a tener su candidato. El PRO va a participar en la interna con un candidato propio, sin lugar a ninguna duda. Lo resolvimos en el Congreso anterior. En este Congreso avanzamos en algunos temas. Me designaron a mí secretario general del PROA, que obviamente da muchas responsabilidades, y tocamos otros temas como son el IRPF y la posibilidad de votar cruzado en los alcaldes. Ahora, el PROA es una corriente que está creciendo. Nosotros estamos creciendo en forma muy importante, no solo con dirigentes de otros sectores del partido que se suman, sino con personas que no habían militado, por lo menos en los últimos años, en el Partido Colorado, que se habían ido a otros partidos o que se habían alejado de la militancia y que ven un sector ballista que está creciendo y se empiezan a sumar. Nosotros ya lo hemos anunciado, el próximo 19 de octubre el sector de Uruguay es posible, va a ser una alianza con Propuesta Ballista, vamos a hacer una corriente grande de sectores ballistas. Uruguay es posible que... Por Alberto Iglesias, y se sigue sumando gente. O sea, para las elecciones internas faltan casi 2 años, para las elecciones nacionales faltan más de 2 años, así que las candidaturas van a ir surgiendo, y surgen cuando hay una puja importante. El Partido Colorado viene bien en ese aspecto, tenemos ya 2 corrientes muy fuertes funcionando, y nosotros estamos bien conformes. Habíamos escuchado con estos 2 periodistas, pero que vinieron en su condición de frente amplista, obviamente, algunas declaraciones que le tomamos en la entrevista a Luis Eduardo González, director de Cifra. A él también le preguntamos, a prácticamente 2 años de las elecciones, cómo ve las posibilidades de cada partido, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, y vamos a compartir la respuesta que dio Luis Eduardo González a esta pregunta. Ante la evolución de la opinión pública, 2 años de las elecciones, cómo ve las posibilidades de cada partido. Bueno, el asunto es, el Frente Amplio seguramente va a seguir siendo el partido más votado del país. Para que eso cambiara, tendrá que tratarse de un cambio enorme, una situación de crisis aguda, que de momento no se avisora. En estas condiciones, el Frente Amplio va a seguir siendo el partido más votado del país. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, eso es otra cosa. Que siga siendo el partido más votado del país no quiere decir necesariamente que vuelva a ganar la presidencia. Eso probablemente se está decidiendo en los 2 años que faltan. ¿Y cuál es el partido que va a competir? No sabemos. En este momento, la gran ventaja que el Partido Nacional obtuvo sobre el Partido Colorado en las últimas elecciones fueron 12 puntos porcentuales. Según las distintas encuestas, oscilan entre 2, 3, para algunos quizás 4 puntos. Pero eso es la tercera parte. De modo que la tendencia ha sido a acercarse y no hay ninguna razón para pensar a corto plazo que se vaya a cambiar. De modo que es un escenario muy diferente al del 2009. Bueno, Luis Eduardo decía que el Partido Colorado y el Partido Nacional se han acercado, ya no existen las diferencias que hubo en las elecciones anteriores. ¿Por qué se da ese crecimiento del Partido Colorado? ¿Cómo lo ve? Bueno, el Partido Colorado tuvo una caída muy importante en el 2004, por muchos motivos. Uno de ellos es la crisis del 2002, sin lugar a ninguna duda. El Partido Colorado, después de esa circunstancia, empezó a reordenarse y a renovarse. El Partido Colorado, que era Foro y 15, básicamente esos eran los 2 sectores más importantes, hoy pasa a ser Vamos Uruguay y Propuesta Ballista. O sea, el partido se transforma en liderazgos, los 2 líderes tradicionales del partido han dado un paso al costado y son referentes para todos, para todo el país, pero no están ya en la disputa electoral, y el Partido Colorado se renueva. En la medida que estos 2 sectores, Vamos Uruguay y Propuesta Ballista, se fortalezcan, en la medida que seamos todos capaces de hacer una interna interesante y con respeto, por supuesto, y con respeto de un sector al otro, con respeto por las diferencias,
Eso nos va a hacer enorme bien. El Partido Colorado puede seguir creciendo. Esa es la apuesta. Nosotros... Ahora, Morín, ahí viendo el panorama ese, digo, y les da una buena perspectiva. Es decir, bueno, el Frente Amplio se supone que indica que puede ser el lema mayoritario, pero eso no implica ganar la elección. Y dentro de los partidos no es claro que sea uno el que vaya con la supremacía. ¿A qué precisa el Partido Colorado para hacer ese clic en el cual, ¿no? Como en la carrera, ¿no? Diga, tenemos que construir el centro vallista. ¿Pero es solo seguir así evolucionando o es o dar un clic? Tenemos que construir el centro vallista. La gente tiene que percibir que hay un sector vallista bien fuerte en el Partido Colorado. Si somos capaces de transmitir eso, si somos capaces que hay un sector que puede dialogar con todos, si somos capaces que hay un sector que se abre a las consultas con la gente, si podemos mostrar que el vallismo está vivo en el Partido Colorado, nosotros vamos a tener un formidable crecimiento y podemos ganar la presidencia de la República. El Partido Colorado puede ganar la presidencia de la República. A veces parece que hay una hegemonía de Vamos Uruguay que Proba, bueno, no sobresale. ¿Eso cree que se está revirtiendo? Sin duda. Lo ha habido en las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas internas Proba no estaba formado. Después de las elecciones se formó Proba. Es de formación muy reciente. Nosotros somos bien nuevos en el espacio político nacional, pero estamos creciendo mucho. Las encuestas que hasta hace 2 meses no nos mostraban, nos empiezan a mostrar y nos empiezan a mostrar en franco crecimiento. Y vamos a seguir. Nosotros todavía no tenemos candidatos. La sensación que tienen los frentistas, que reconocen que baja la aprobación de la gestión, baja la popularidad de Mujica, baja la intención de voto, dicen, pero después viene Tabaré Vázquez y con esto se ordena y se gana. Yo creo que no hay que subestimar a la gente. Yo creo que la gente piensa, la gente sabe lo que son las cosas. Vio el gobierno de Tabaré Vázquez, lo vio. Mujica heredó muchas de las cosas complejas que le dejó Tabaré Vázquez. De lo que hablaban hoy nuestros amigos periodistas del Frente Amplio, de la fuerza de las corporaciones, de los poderes corporativos, por el cual Mujica no ha podido hacer muchas cosas. Eso lo hereda de Vázquez. El que pone a las corporaciones, el que pone a Alfredo Silva en ACE, el que pone a las corporaciones a dirigir la educación fue Tabaré Vázquez con la ley de educación y con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Mujica nos dijo a nosotros, lo saben todos ustedes, no puedo gobernar, deme doble voto para el presidente del CODICEN, deme doble voto para el presidente de ACE, porque tengo este problema de las leyes que me atan las manos. Eso lo dio Vázquez. ¿Cuál es mejor presidente, Tabaré Vázquez o Mujica? No, a mí no, obviamente no me gusta ninguno de los dos. Tendría que preguntarme cuál es menos malo. No. Bueno, puede ser esa respuesta. Yo creo que los presidentes todos hacen un gran esfuerzo. La diferencia entre Vázquez y Mujica es que Vázquez es autoritario, es una personalidad netamente autoritaria. Lo demuestra cuando deja a los partidos políticos fuera del control, al Partido Nacional y al Partido Colorado y al Partido Independiente, fuera del control en todos lados. Mujica es distinto, Mujica en ese aspecto fue mucho más abierto, nos pidió que controláramos su administración, fue mucho más transparente. Mujica en ese aspecto tiene más diálogo con nosotros, no teníamos diálogo con Vázquez, sin lugar a ninguna duda, tenemos diálogo con Mujica. Y yo creo que el próximo Para la oposición, presidente... evidentemente, es bueno que tenga diálogo con la oposición. Sí, para la ciudadanía, ¿qué es mejor? ¿Que maneje la autoridad o que dialogue mucho? Un presidente tiene que manejar la autoridad, sin duda. Pero el próximo presidente del Uruguay, que no va a tener mayorías parlamentarias, tiene que dialogar mucho, va a tener que negociar mucho. Tiene que ser una persona que pueda hablar con el resto del sistema político. No puede ser un autoritario iluminado, porque un autoritario iluminado sin mayorías parlamentarias no funciona. Entonces necesitamos un gobernante amplio, un gobernante que hable con autoridad, por supuesto que con autoridad, que sepa lo que quiere, sin lugar a ninguna duda. Pero va a haber que conversar muchas cosas. Entre todos tendremos que construir una salida en educación, en seguridad, en todos estos temas que nos complican. Gastón, una pregunta para responder después de la pausa. No, podemos hablar de Montevideo y la situación que se está dando y la negociación con el Partido Nacional por un eventual acuerdo. No, y yo le iba a agregar que bueno, Vázquez se fue con una popularidad muy alta y aplaudido por dirigentes políticos, sí, de muchos sectores, ¿no? Claro, ahora también, cuando está por regresar, renacen las críticas, ¿no?, al expresidente Vázquez, pero bueno, lo podemos conversar en otra ocasión. Vamos a hablar de lo de Montevideo en el próximo bloque. Y también del proyecto de telecomunicaciones que ustedes presentaron. Estamos en Claves Políticas por NSTV. Ya volvemos luego de una breve pausa.
Seguimos en Claves Políticas por NSTV. Estamos con el senador José Amorín, de Propuesta Ballista, Partido Colorado. Bueno, en los otros días aquí en Claves Políticas, el senador Ope Pasquet decía que si blancos y colorados no se unen, no llegan a un acuerdo para ir a la elección departamental de Montevideo, otra vez va a ganar el Frente Amplio, que es la única posibilidad de arrebatarle este bastión al Frente Amplio. Vamos a ver la opinión de Luis Eduardo González, director de la consultora Cifra, sobre ese tema, y después venimos con ustedes. Bien. Pregunta número 6. Bueno, eso es un problema de aritmética. Las intendencias se ganan por mayoría. Que lo corte, que lo corte. No, igual la No presentación como el gobierno nacional, como la presidencia. Entonces, bueno, eso es un problema de aritmética. Las intendencias se ganan por mayoría simple, no como el gobierno nacional, como la presidencia. Entonces, si uno sigue teniendo un partido mayoritario, aunque no necesariamente tan mayoritario como el pasado, bueno, eso sí que tiene más chance de ganar. Sin embargo, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido ya en muchos departamentos del interior, muestra que la gente tiende a ver las políticas departamentales de formas muy distintas a la política nacional. Entonces, no es del todo imposible, no es imposible que pudiese llegar a ocurrir en Montevideo cosas parecidas. Algo así como que la gente hace un balotaje de antemano, como ha ocurrido en el interior. Para eso influyen mucho las figuras de los candidatos, naturalmente. Ahora, el clima de opinión entre los montevideanos es posible que sea favorable a la construcción de alianzas que tendrían más capacidad de enfrentar los problemas pesados y sobre todo reiterados, persistentes, que se han mostrado insolubles a lo largo de 20 años que tiene el departamento y la ciudad en particular. Amorín, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Es posible y es necesario buscar acuerdos. No blancos y colorados, algo más amplio, algo por Montevideo, tampoco algo contra el Frente Amplio, algo para mejorar Montevideo. Todo el país, todo Montevideo sabe lo feo que está esta ciudad. Es una ciudad lindísima y está sucia, muy sucia. Las calles están mal, la iluminación no es buena. Está mal, Montevideo está muy mal, el Frente Amplio lleva 23 años de gobierno, no hay a quien echarle las culpas y no se ha hecho nada. Cuando Tabaré Vázquez gana la intendencia por primera vez, dijo, en 90 días termino con los basurales de Montevideo. Montevideo va a ser una ciudad limpia. Hace 23 años que dijo eso. Usted recorre el interior. Sí. Y pasa por gobiernos departamentales donde también está el Frente Amplio. Sí. Por ejemplo, Rocha, no sé. Sí. ¿Y? No. Lo de Montevideo es tétrico. Lo de Montevideo es un... Y en otros lados sí. En otros lados... No es un tema del color político. No es un tema de color político. El Frente Amplio ha demostrado una pésima gestión en Montevideo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, la oposición, es darle una alternativa a la gente. Ahora, ¿una alternativa para sacar al Frente Amplio? No, una alternativa para cambiar Montevideo. Ahora, Ope Pasquet decía que es imposible, si no hay un acuerdo, desplazar el Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo porque se dividen los esfuerzos, obviamente se dividen los votos, y el Frente Amplio, por más que baje, va a terminar ganando igual. Yo no sé si es imposible, no tengo tan claro que sea imposible. Creo que es mucho más fácil o es mucho más posible si hacemos algún acuerdo. Y creo que hay que trabajar en acuerdos. Los acuerdos mucho más que en televisión y mucho más que en la prensa se hacen en conversaciones privadas. Tenemos que escuchar a la gente, tenemos que escuchar qué nos dicen esas personas que están cansadas del Frente Amplio, que nos piden pongan un buen candidato. Y sin lugar a ninguna duda, si hacemos una elección pareja, además, el Frente Amplio va a cuidar un poco más Montevideo. El Frente Amplio no va a poner una heladera, como decía Sendik. Pongamos cualquier cosa, total ganamos, no nos preocupemos por la gestión, porque igual seguimos ganando. Si nosotros somos capaces de crear una alternativa importante, el Frente Amplio también va a poner un candidato importante. Y de cualquier manera, gane quien gane, va a ser mejor para Montevideo. En definitiva, los que estamos en la actividad política, lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones de vida de la gente. Así que me parece que ese tiene que ser un camino a explorar por todos, Senador, con tranquilidad.
Senador, ustedes acaban de presentar un proyecto sobre telecomunicaciones. Es un tema muy importante, es un tema que está cambiando mucho y que además, bueno, está vinculado a muchos temas que también hacen a los medios de comunicación. Es muy importante el tema. ¿Cuál es el sentido del proyecto? Nosotros decimos, primero, se lo englobo en general, nosotros decimos que, nosotros como vallistas, decimos que lo principal que hizo Valle Ordóñez fue pararse y mirar 30 años para adelante. Bueno, en un tema que el Uruguay está absolutamente atrasado es en telecomunicaciones. Absolutamente atrasado. Para empezar, no tenemos ninguna reglamentación. Y entonces la gente no sabe cómo viene el tema. Nosotros tenemos que decir claramente qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Industrias, que es el que tiene que fijar las políticas de telecomunicaciones, qué tiene que ser la URSEC. La URSEC la reguladora. Tiene que manejar la competencia, tiene que ser la que regule, y Antel es un operador más en ese mercado. Punto uno. Después, hay una cantidad de temas que son bien importantes. Esta ley pretende que haya inversión privada, una inversión privada fuerte, pretende darle posibilidades a los privados a invertir y pretende que las comunicaciones sean de mejor calidad y más baratas para todos los uruguayos. El mundo se mueve cada vez más con las comunicaciones. El mundo en el que nosotros nacimos y también en el que nació Gastón es un mundo que cambió brutalmente. Internet se inventa en el 95. Hoy, pocos años después, no podemos vivir sin Internet. Para educarnos, para informarnos, para divertirnos, para comunicar, para todo. ¿Y cómo ve el gobierno en eso? El gobierno está atrasado, el gobierno está con poco rumbo. Le voy a poner un ejemplo bien claro. El tema de la conexión de Internet a los hogares y a las empresas. La fibra óptica. La fibra óptica y todo ese tema. Nosotros decíamos que Antel no tiene monopolio en esta materia. Antel no lo tiene. Sin embargo, la URSEC, cuando hay operadores privados que le piden para prestar servicios de transmisión de datos, la URSEC dice no. Llamamos al ministro Kramerman y nos dijo que sí, que había un monopolio. El subsecretario explicó y dijo 3 o 4 disparates gigantescos. Tan grandes fueron los disparates que dijo el subsecretario que el gobierno rápidamente dijo vamos a mandar al Parlamento una ley para crear el monopolio de fibra óptica a favor de Antel. Eso implica que no lo tenía. O sea, ¿se mandó la ley, el proyecto? No se mandó la ley porque el gobierno no hace cosas, porque el gobierno no lo tiene claro. ¿Y por qué esta ley tiene que estar en un marco mucho más amplio? El marco mucho más amplio es el que pretendemos dar nosotros con esta ley, que es una ley larga, con mucha técnica. Nosotros hemos sido asesorados por personas de primerísimo nivel en este tema, el ingeniero Omar de León, que es un técnico que ha trabajado en el mundo en estas cosas, y nosotros pretendemos que haya, por ejemplo, en materia de transmisión de datos, competencia. En el mundo entero hay competencia. En América Latina, en todos los países de América Latina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, para decirle gobiernos que supuestamente tienen un matiz populista, en todos hay competencia. Solo no hay competencia en esta materia en Uruguay y en Cuba. Y como noticia, Cuba está buscando la competencia también, porque es obvio que si hay competencia, hay mejores precios y mejor calidad de servicio. Y ojo que nosotros queremos que Antel mantenga el monopolio en telefonía fija, en telefonía básica, porque eso fue lo que votó la gente en el 92. Nosotros estamos dispuestos a mantenerlo con firmeza y queremos que Antel sea fuerte. Queremos que Antel sea un competidor fuerte y lo va a ser. Porque además la gente... han pasado 20 años también, ¿no? La gente puede haber cambiado de opinión. Gente puede haber cambiado, en realidad en ese momento estaba más en discusión ahora... si se vendía o no se vendía, más que el tema de la posibilidad de dar... Pero yo no quiero entrar en esa competencia. En esa discusión no quiero entrar. Antel tiene el monopolio, que lo mantenga. Ahora, en transmisión de datos no. Es un tema demasiado importante. Es el que va a ser cómo puede Uruguay competir en el mundo. Las telecomunicaciones son esenciales. Los países que han crecido con mejores telecomunicaciones. Entonces Uruguay tiene que hacerlo. Nos tenemos que animar a dar el paso. Ahora, hay posibilidad, digo, como que en el Parlamento los proyectos que siempre tienen prioridad son los que llegan del Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, hay que convencerlo. Hay posibilidad para hacer negociaciones, contactos. Hay que convencer al gobierno de que este es un tema importante. Hay que convencer al gobierno de Mujica que tiene que hacer algunas cosas importantes antes de que termine el gobierno. Cuando termine el gobierno de Mujica y venga otro gobierno, este tema se va a abrir a la competencia, porque es ilógico. No podemos ser solo Cuba y nosotros los que mantienen. El mundo va en ese camino. Este gobierno va a contramano de ese camino. Y le tenemos que explicar al presidente de la República que se ponga a tono con el mundo, que demuestre que puede ser un presidente modernizador. Senador, usted dice el gobierno tiene que terminar cosas. Uno de los proyectos que se fijó para terminar es el puerto de aguas profundas. Sí. Sobre ese, digo, mañana va a estar siendo analizado en claves económicas con Nicolás Lucich
y Sí. con la entrevista al economista Pedro Bonomo Sí. de asesor presidencial y que preside la comisión en este caso. ¿Ustedes en ese tema? Estamos para ayudar. Estamos para ayudar. Uruguay necesita seguramente un puerto de agua profunda. Tenemos que ver dónde es, tenemos que ver los impactos ambientales, tenemos que ver una cantidad de cosas, pero estamos para ayudar. Yo creo que la oposición está para marcar, está para criticar y está para ayudar cuando hay cosas buenas para el país. Uruguay necesita un puerto de aguas profundas. Uruguay necesita un lugar por donde sacar toda su producción. Tendrán que seguir siendo puertos muy importantes, Montevideo, Nueva Palmira, pero necesitamos otro camino. Uruguay es eso. Uruguay tiene una función estratégica y logística en el mundo y en esta región fundamental. Así que estamos en ese tema, estamos para ayudar, como estamos en tantos otros. Bueno, muchas gracias por Con su mucho gusto. participación aquí, en Claves Políticas. Mañana en Claves Económicas, Nicolás Luchich estará tratando ese tema. Precisamente con el economista Pedro Bonomo. También los últimos datos de PBI con la economista Mercedes Comas, los números que se conocieron en estos últimos días y la previa a lo que es la reunión del Comité de Política Monetaria. Muchas gracias a ustedes por su atención. En 7 días, más Claves Políticas aquí en Nuevo Siglo TV, porque en NSTV tenés mucho que ver.